Señor Jesús, te agradecemos inmensamente por el privilegio que tú nos das de poder escuchar tu palabra, Señor, de poder estudiar tu palabra, de poder abrirla, meditar en ella, de ser transformados por ella, Señor. Padre, sabemos que hay tantos lugares donde hay tantas dificultades para que tu iglesia se reúna, pero aún así, Señor, hacen todo lo que está en sus manos para poder recibir tu palabra. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, ayúdanos a perseverar en lo que dice la verdad de tu palabra. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a pesar de nuestro corazón pecaminoso, a pesar de nuestra carne que quiere siempre ir en contra de tu voluntad, Señor. Que nuestra mente pueda estar inundada por tu palabra, que nuestra mente pueda estar rebosando tu palabra, que nuestros pensamientos estén llenos de tu palabra, para que de manera natural, Señor, esto pueda fluir hacia los que nos rodean y ser luz, Señor, ahí donde tú nos has puesto. Señor, ayúdame a ser claro con mis hermanos, ayúdame a exponer con precisión tu palabra, Señor, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Señor. Ayuda a mis hermanos también a que puedan recibir tu palabra y que pueda calar en sus corazones, Señor, llevándolos a la convicción de pecado y a la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Te bendecimos. Amén. Una golondrina no causa verano. ¿Has oído alguna vez este dicho popular? Bueno, se puede aplicar en diferentes contextos, pero la mayoría de las veces cuando se utiliza hace referencia a que un acto aislado no hace una persona virtuosa. El hacer algo concreto, específico en un momento dado, no hace con que esta persona sea virtuosa en su totalidad. Y esto es, sin embargo, lo que más vemos a día de hoy en las redes sociales, donde las personas buscan la atención, buscan demostrar que son buenas personas a pesar de su vida de inmoralidad, quieren mostrar que pueden hacer el bien y que por eso son personas virtuosas. Sin embargo, deberíamos de preguntarnos, sabemos que eso no es correcto, eso por una acción concreta no vas a ser virtuoso, pero para el cristiano, ¿qué quiere decir entonces ser un cristiano virtuoso? ¿Se basa en una sola actitud o en lo que profesa con su boca decir? ¿Es eso lo que lo hace virtuoso? Como bien sabéis, una de las razones más populares por las que las personas dejan de ir a la iglesia o no acuden a la iglesia es porque dicen que los cristianos son unos hipócritas. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? Creo que todos lo hemos oído, ¿verdad? No, yo no voy a la iglesia porque ellos son unos hipócritas, dicen una cosa y luego viven otra. Bueno, esto tiene dos razones, dos motivos por el que se da. Uno de ellos creo firmemente que es porque la vida de los cristianos denuncia el pecado de las personas que no creen en Dios y por eso se sienten incómodas y los llaman hipócritas. Pero por otro lado también tienen mucha verdad en decir que hay muchos cristianos que dicen profesar la fe, pero que luego no la viven, no la aplican, no se ve de manera tangible. Tienen los mismos vicios que ellos, los mismos tipos de conversaciones, las mismas malas actitudes. Y eso genera entonces con que estas personas no coinciden con aquello que ellos dicen. ¿Cuál es la respuesta entonces para eso? ¿Cómo podemos lidiar con una persona que dice una cosa y profesa otra cosa con sus hechos? Bueno, hay dos posibilidades. La más probable es que no conozca la verdad. No conoce la verdad, no es parte de la verdad. La verdad no está en él. No puede demostrar algo que no es. Así como la golondrina que no causa verano. La otra puede ser que no entiende las implicaciones de la verdad, no entiende los efectos que tiene que tener la verdad en su vida personal. Y esto es lo que queremos ver en esta mañana.
Si me podéis acompañar a la carta de Segunda de Juan, no es una carta muy popular, no es una carta muy conocida, de hecho puede que te cueste encontrarla, sobre todo porque es muy cortita. Es la carta más corta en la palabra. Son apenas 13 versículos. Fue escrita por el apóstol Juan cerca del año 90 después de Cristo, cuando este era el último apóstol vivo. Y estos libros, me gusta entender tanto el Evangelio como primera, segunda y tercera de Juan como una línea sola de pensamientos, nos ayudan a entender cuáles son las implicaciones de la verdad. Así que vamos a leer los versículos del 1 al 3. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios y de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mientras que el Evangelio de Juan se enfoca en dar a conocer la verdad que fue hecho carne, el verbo que fue hecho carne, Jesucristo, Primera de Juan se enfoca en identificar la verdad. Más concretamente se enfoca en hacernos ver o entender quiénes son los que están salvos y los que no. ¿Cómo pueden identificar que son salvos aquellos que conocen la verdad? Segunda y tercera de Juan se enfocan en cómo aplicar esta verdad en la vida de aquellos que son salvos, con dos casos muy concretos, específicamente hablando de la hospitalidad. El contexto por el cual se escriben estas cartas es por los falsos maestros, las falsas enseñanzas, sobre todo la enseñanza que en aquel momento todavía no se había definido como tal, pero que hoy conocemos como el gnosticismo. Estos eran los que estaban invadiendo la iglesia y estaban cambiando la enseñanza de la verdad. ¿Y qué es lo que enseñaban estos gnósticos? Bueno, hay diferentes ramas, diferentes tipos de implicaciones. Solo nos vamos a centrar en dos, que son las que hacen más referencia en cuanto a la carta de Segunda de Juan. Es que por una parte ellos rechazaban todo lo físico. Es decir, todo lo físico es malo, todo lo físico no proviene de Dios. ¿Y cuál es la implicación de esto? Esto quiere decir entonces que Jesucristo no vino físicamente a la tierra, porque lo físico no puede ser bueno. Y Jesucristo era una especie de fantasma que anduvo flotando por ahí y revelándose a ciertas personas. Y la segunda implicación unida a esta es que solo algunos tenían la revelación divina por medio de una experiencia espiritual superior a las demás. Entonces ellos se metían en estas iglesias, en estas congregaciones, se quedaban hospedados en la casa de hermanos piadosos que querían ayudar y de esta manera intentaban hacer con que ellos se desviaran de esta verdad. Si nos fijamos, por ejemplo, Primera de Juan combate directamente esta herejía. Segunda de Juan da por sentado entonces que tú conoces el contenido de Primera de Juan. Él da por sentado que tú entiendes que esto no es correcto, que eso no es la verdad. Y además hay dos temas que trata Primera de Juan y que lo vemos muy fuerte en Segunda y Tercera de Juan. Y es que Juan se enfoca en Primera de Juan en la verdad de Dios. Los capítulos 1 y 2 se enfocan en exponer la verdad de Dios, mientras que los capítulos del 3 al 5 se enfocan en el amor llevado a la práctica por esta verdad. Es decir, si tú conoces a Dios, amas a tu hermano. Si no conoces a Dios, no amas a tu hermano. Básicamente podríamos dividirlos a grandes rasgos en esas dos temáticas. Y esto es algo muy importante, porque el amor no es lo que yo siento, el amor no es lo que a mí me parece, el amor no es lo que me da más penita o lo que me agrada más. Juan define de manera muy concreta que el amor es la palabra de Dios. El amor viene
de Jesucristo. Jesucristo es el ejemplo del amor perfecto. Entonces no podemos amar de cualquier manera, no podemos amar como a nosotros nos da la gana, sino que nuestro amor tiene que estar limitado por la verdad. Y una manera en la que no amamos es cuando nosotros abrimos la puerta para aquellos que traen la mentira. Estos falsos maestros, cuando eran acogidos, lo que Juan les está diciendo es que cuando tú los estás acogiendo a tu casa, tú no estás amando de verdad. De hecho, estás haciendo lo contrario, estás aborreciendo, estás yendo en contra de lo que Dios ha establecido. El cristiano debe amar en amor. Y debido a esta respuesta tan fuerte de Juan de decir, oye, no puedes estar hospedando a la gente así porque así, sobre todo si son falsos maestros, él escribe tercera de Juan, en la que dice los que sí deben de ser acogidos, los que sí deben de estar en nuestro hogar, como una manera, como él dice en tercera de Juan, versículo 8, debemos acoger a tales hombres porque esto propaga la verdad. Debemos acoger a estos hombres porque ellos llevan la verdad. Y aquí también hay otro factor muy importante, y es que en esa época había unos misioneros itinerarios enviados por Juan. Entonces no eran unos desconocidos, eran enviados por Juan. No es una práctica común, no es algo que vemos explicaciones en la Biblia que se deba de hacer de esta manera. Sin embargo, fue algo hecho en ese momento concreto, con la idea de pastorear o de dar, de poder esparcir la doctrina en ese momento. Entonces muchos falsos maestros sabían de esta práctica de acoger a las personas en su casa y se aprovechaban de los inocentes, los que no conocían la verdad, para ahí entonces empezar a propagar su mentira. Así que de nuevo, el propósito principal de segunda de Juan es el amor en la verdad. La verdad es el tema principal y la verdad es lo que guía nuestro amor. La verdad es lo que limita nuestro amor. La verdad es lo que corrige nuestro amor. Y el libro está prácticamente dividido en dos partes. Tenemos la primera parte, versículos del 1 al 6, que provee, por así decirlo, una base teológica en la que te recuerda cuál es el mandamiento, cuál es la importancia de la verdad, del amor, de permanecer en la verdad. Mientras que los versículos del 7 al 13 lo aplican a la situación concreta que está viviendo a esta señora y su familia. Como podemos ver antes, incluso en el versículo 5, cuando él empieza con la primera petición, él ya está dejando claro una cosa: cómo amar en la verdad. Cómo un cristiano verdadero debe de amar en la verdad. Así que entendiendo cuál es el tema principal de segunda de Juan, cuál es el contexto en el que se ubica, segunda de Juan, versículos del 1 al 3, nos dará 3 efectos de la verdad en la vida del cristiano. 3 efectos que la verdad genera en la vida del cristiano. Y el primer efecto es que la verdad vincula a la iglesia. Fijaros, versículo 1 dice, el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Muy similar a tercera de Juan, aquí el apóstol se presenta como el anciano. El motivo principal es ¿por qué se presenta como el anciano? Es que no hay dudas de su autoridad. Él no tiene que defender su apostolado como por ejemplo lo tuvo que hacer Pablo en Gálatas al decir apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios del Padre. Aquí estamos hablando de una persona que tiene el respeto de la comunidad, que ni siquiera hace falta presentarse como el apóstol, simplemente diciendo que es el anciano. Y sabemos que es Juan, sobre todo por la tradición, ¿verdad?, que nos muestra la tradición histórica de que se trata de Juan, pero también de la manera en la que lo escribe es muy similar al Evangelio, es muy similar a Primera de Juan y así como Tercera de Juan. Como decíamos, este título, esta palabra que utiliza,
en el original es presbítero y tiene varias implicaciones. Es decir, el hecho de que se presente como el anciano, ¿verdad? Como sabemos, esta palabra anciano también puede ser cambiada por presbítero o pastor. Es decir, las tres son intercambiables, significan lo mismo. Lo único que aluden a diferentes perspectivas. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando se habla del pastor, es el que se encarga de nutrir a la iglesia. Es el que se encarga de traer el alimento espiritual para la iglesia. Cuando hablamos del presbítero o el sobrevedor, es el que se encarga de velar por la iglesia, de no dejar que lo malo, digamos, ataque a la iglesia. Y cuando habla de el anciano, habla del liderazgo, el que se encarga de decir cuál es la dirección en la que debe de caminar la iglesia. Y esto lo podemos ver reflejado en la vida del apóstol Juan. Ahora en sus últimos años de vida, él no solo habla de su edad avanzada, ¿verdad? Esta práctica de los ancianos en las sinagogas, por ejemplo, ya la vemos en el libro de Hechos y desde el Antiguo Testamento, donde las personas que tenían más experiencia de vida, por así decirlo, ¿verdad? Se encargaban de guiar a las personas a la palabra del Señor. Y esto es lo que está reflejando aquí este título del anciano, el que se encarga de guiar a la iglesia, el que se encarga de decir cuál es la dirección en la que deben de seguir. ¿Y a quién se dirige el anciano? El anciano se dirige a la señora escogida y a sus hijos. Bueno, este es uno de los temas que causa más controversia en esta carta y por increíble que parezca, muchos no se ponen de acuerdo en qué quiere decir o quién es la señora elegida. Una de las posibilidades dicen que la señora elegida es una iglesia. Se está refiriendo a una iglesia y no a una persona. Pero la verdad es que no hay mucho motivo para pensar eso, aunque es verdad que la Biblia habla de la iglesia como en femenino, ¿no? La esposa de Cristo, por ejemplo. Vemos en Tercera de Juan que se dirige a una persona en concreto que es Gayo. Así que no habría un problema singular en decir que esto se refiere a una iglesia. También otra interpretación es que el nombre de esta señora es elegida o escogida, pero no hay ningún fundamento para pensar eso. Es decir, los nombres de la época ninguno coincide con escogida o elegida. Así que la interpretación más coherente y la que vemos aquí en el texto es que se está dirigiendo a una señora y sus hijos, ¿verdad? Una señora quizás muy activa en la iglesia, que tuviera quizás una importancia en lo que viene a ser los hermanos. Algunos quieren decir que es Marta, la hermana de Lázaro, pero de nuevo no hay ningún fundamento, no hay nada que nos pueda evidenciar que esto sea correcto. Lo que sí podemos decir es que lo más probable es que esta señora fuera una viuda. Cuando las viudas perdían su marido, normalmente ellas se quedaban a cargo de la casa y se quedaban, digamos, con la propiedad. Se volvían, digamos, la autoridad en ese hogar. Y seguramente fuera una persona que tuviera cierto poder adquisitivo. Y lo más probable es que se celebraran cultos en su casa. Así como vemos en la carta de Filemón, ¿verdad? Que era una persona que abría su casa para que se celebrara ahí la comunión de los hermanos. Casi lo mismo, muy probablemente, es lo que pasaba con esta señora. Pero sin entrar mucho en divagaciones y lo que podría ser o no ser, lo que sí vemos es que el Señor, el Espíritu Santo, guió a que se escribiera esta carta y que simplemente pusiera la hermana elegida. Y esto es más que suficiente. ¿Y por qué dice la hermana elegida o la señora elegida, verdad? ¿Por qué lo dice? Bueno, esto es una clara mención a la elección divina. Muchos creen que Dios elige a las personas porque sabe que en un futuro estas personas lo van a elegir a Él. Pero si recordamos la prédica de la semana anterior, cuando hablábamos de 1 Corintios 1:21, la sabiduría humana jamás nos va a llevar a Dios. Por mucho que meditemos, por mucho que busquemos nuestra propia manera de encontrar a Dios, solo vamos a encontrar a dioses falsos. Nunca vamos a encontrar el Dios de la Biblia.
porque el Dios de la Biblia solamente se revela por medio de la Biblia y la Biblia nos dice que Él nos ha elegido antes de la fundación del mundo. Entonces Dios no está mirando, creo que esta persona es buena y en algún momento me va a elegir. Esta es la elegida. Sino que todo lo contrario, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos en nuestro entendimiento. Espiritualmente no tenemos capacidad ni intelectual ni espiritual de llegar a Dios. Es imposible para el hombre. Por eso necesitamos que Dios sea el que nos elija y nos atraiga y nos guíe a su verdad. Efesios 1:4 dice que Él nos escogió según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Entonces es un falso entendimiento el pensar que nosotros podemos elegir a Dios, porque la Biblia deja muy claro que nadie puede llegar a Dios. Que todos hemos fallado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y aquí en esta corta presentación ya nos va marcando la pauta del tema. ¿De qué nos quiere hablar Juan? Fijaros que dice, a quienes amo en verdad. El apóstol ama en verdad. Seguramente tendría un vínculo cercano con esta familia, con esta señora y sus hijos. Seguramente los conociera muy bien. Pero ¿cuál es el vínculo? Es verdad que uno podría decir, bueno, es que está diciendo que la ama de veras. Bueno, eso tiene sentido, pero no es lo que el apóstol está intentando decir. Lo que los une no es una zona geográfica, no es una cultura, no es un hobby. Lo que los une es la verdad de Dios. Si pudiera parafrasearlo, podríamos decir que el apóstol Juan, a los que ama en la realidad del Evangelio, o que ama según la objetividad de la fe, es decir, según la palabra de Dios. Y este tipo de saludo es algo que vemos muy frecuentemente en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tito 3:15 dice, saluda a los que nos aman en la fe. Es decir, ¿cuál es el vínculo? ¿Qué es lo que los mantiene juntos? Es la verdad. Ese es el motivo por el que él ama a esta señora y a sus hijos. Es por la verdad. Y no es una verdad subjetiva, sino que es una verdad objetiva. Fijaros que él dice, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. ¿Qué quiere decir que algo sea objetivo? Quiere decir que somos capaces de señalarlo y que otros lo puedan ver también. Eso es lo que quiere decir que sea objetivo. Entonces aquí lo que está diciendo es que él ama en esta verdad que todos los cristianos conocen, que es la palabra de Dios. Y esta declaración, mis hermanos, es muy importante. Es muy importante. Porque no podemos, por una parte, amar de manera subjetiva y por otra parte, lo que nos debe de vincular más que otra cosa es el amor por la verdad. Es el amor por la palabra de Dios. Cuando vemos, por ejemplo, la ciencia, lo que une la ciencia es un método. Da igual la religión de la que uno sea, da igual el país, la condición financiera. Si tú utilizas el método científico, ¿verdad? Y llegas a las conclusiones objetivas científicas, bueno, tú eres parte, digamos, de la comunidad científica. Tienes ahí algo en común con ellos. Lo que une a una nación, por ejemplo, es una serie de valores, una serie de tradiciones, un lugar geográfico, un idioma. Lo que une un aficionado a su equipo no es el hecho de que su equipo pierda o gane, sino es la pasión que demuestran por ese equipo, incluso cuando pierde. Pero la pregunta es, ¿qué une a los cristianos? ¿Qué es lo que une a los cristianos? ¿Cuál es el pegamento de los cristianos? No nos une un local físico, aunque bueno, estamos trabajando para expandir uno.
Pero ese no es el motivo que nos lleva a estar juntos, a trabajar por un local físico que se expanda. No estamos unidos aquí por nuestros países, por ejemplo, por nuestra economía, por nuestros hobbies, o porque la verdad es que no nos gusta salir a correr o montar en bici los domingos por la mañana, entonces vamos a la iglesia. Eso es lo que nos une. No, hermanos, esto no es así. El único motivo por el que nos sentamos aquí todas las mañanas, los domingos, es porque creemos en la verdad objetiva que Dios declara. Eso es lo que nos une, a pesar de nuestros contextos, países, situaciones. Esto es lo que nos mantiene unidos. Y la verdad es que es triste ver cómo algunos cristianos tienen mayor empatía, mayor comunión con aquellos que no son de la iglesia, con los que no son cristianos. Y no estoy diciendo que no debemos de amar a los que no son cristianos. No digo que debamos de ponernos ahí en una montaña solos, alejados del mundo. No, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestros estudios, tenemos nuestros vecinos y tenemos que ser personas que los aman, pero de acuerdo al amor que es en la verdad de Dios. Y qué triste es que podamos tener más en común con aquellos que no conocen la realidad. Mientras todos están ahí hablando de ganar dinero, de cómo se salen con las suyas, casi que empezamos a babear, uy, yo también quiero de esto. ¿Ese es el vínculo? ¿Eso es lo que te une, tu ganancia, tus deseos personales? ¿O lo que te une es la verdad? Lo que nos debe de unir es la verdad de Dios. Eso es lo que mantiene una iglesia unida. Es la unidad de pensamiento, que todos estemos viendo lo mismo que dice la palabra de Dios. Es que todos estemos trabajando por defender lo que dice la palabra de Dios. Es que todos estemos trabajando arduamente por vivir lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos mantiene unidos. No nos mantiene unidos las alabanzas que nos gustan más o menos. Esto no es un club social. Esto se trata de honrar y glorificar al único que es digno, nuestro Señor Jesucristo. Y para eso necesitamos estar en la verdad de Dios. Necesitamos ser elegidos de Dios, como nos dice Juan. El primer efecto de la verdad en nuestras vidas es que nos une a la iglesia por medio de la verdad de Dios. Y no solo esto, sino que el segundo efecto de la verdad en nuestras vidas es que la verdad permanece para siempre en el cristiano. Fijaros, versículo 2 dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Juan explica por qué escribe esta carta. Él está diciendo que hay una causa mayor, algo que lo empujó a escribir esto. ¿Y cuál es esta causa? Es la verdad misma que permanece en nosotros. Por culpa de la verdad, Él es empujado a corregir. Él es empujado a decirle a esta hermana, mira, esto no es así. Y esto es algo común que vemos en la palabra. Por ejemplo, cuando leemos la epístola de Judas, en el versículo 3, dice, amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe, que una vez para siempre fue entregada a los santos. Aquí vemos cómo Judas iba a escribir quizás una carta de gozo y de alegría por la salvación, pero fue movido, fue empujado por el Espíritu Santo de Dios a llamar a los cristianos a contender por la verdad, a no dejar que las mentiras entren en la verdad, en el cuerpo de Dios, cuerpo de Cristo. Así que de la misma manera aquí vemos como Juan es llevado por el Espíritu a exhortar, ¿verdad? Si bien la exhortación no empieza aquí, sino que va a venir más adelante, vemos que el motivo por el que lo hace es por la verdad. Es lo que está tratando en esta carta, el comprometer la verdad por el amor a los demás. Esta es la causa. La verdad tiene que estar por encima del amor personal y subjetivo nuestro.
Esto quiere decir que la palabra es quien nos enseña a amar de verdad. Esta señora seguramente tenía un buen corazón. Dijo, mira, estas personas están ahí sin un lugar donde quedarse. Era una práctica común el hospedar a los desconocidos. Y ella, con las ganas de ser una buena cristiana, dijo, bueno, pues vamos a amarlos. Vamos a acogerlos en nuestra casa. Pero lo que está diciendo Juan es que esto no es una demostración de amor, sino todo lo contrario. Es una demostración de odio. Esta verdad, como llevamos enfatizando, no es la verdad subjetiva. Y esta frase que dice aquí, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, del versículo 2, es muy semejante a lo que escribió Juan en su Evangelio. Capítulo 14, versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Como vemos, hay un paralelo en esta última parte del versículo, donde la palabra permanece y mora, en estos verbos están en el presente, indicando que es algo continuo, algo que no cesa. Y luego dice, y estará en el futuro, indicando algo que sigue también en el futuro. La verdad de Dios es lo que nos ayuda a discernir lo correcto de lo falso. ¿Y por qué lo hace? Porque actúa de manera permanente en nosotros. Está constantemente actuando en nosotros. Es el Espíritu de verdad el que inspiró a los autores de la palabra para darnos a conocer esta realidad. Y aquí encontramos una de las palabras clave de esta carta, y no solo de esta carta, sino que es el verbo favorito de Juan, el que más se repite, y es permanece. Permanece. Lo repite 3 veces a lo largo de la carta, pero luego lo repite 2 veces más en el versículo 9 y va unida a una palabra muy importante, y es doctrina. Doctrina, el que permanece o persevera en la doctrina. Como vemos, no es el que persevera en sus buenas intenciones, ni en su subjetividad, sino el que permanece en la verdad, en lo que Dios describe que es la realidad. No solo la verdad permanece en los cristianos, y eso es algo que nos guía y nos motiva a hacer lo correcto, sino que la falta de verdad, la falta de la permanencia de la verdad en la vida de alguien, demuestra que esta persona no pertenece al cuerpo de Cristo. Fijaros, 1 de Juan 2:19 dice lo mismo, pero en negativo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Cuál es la evidencia, de un falso maestro? Es que no permanece en la verdad de Dios. No es capaz de permanecer en la verdad de Dios. La va a cambiar, la va a manosear a su antojo. Para que podamos ser guiados por la verdad, necesitamos estar en la verdad. Porque esta es la verdad que nos va a empujar, que nos va a convencer de pecado, que nos va a mostrar el camino correcto. Si no, vamos a siempre utilizar la verdad para nuestros fines egoístas. En mi primer trabajo, fue en un McDonald's en Inglaterra, recuerdo que había uno de los managers que destacaba por una cosa, y es que solía permanecer hasta tarde en el trabajo. Claro, era el turno de noche, entonces teníamos que cerrar el restaurante y limpiarlo para luego irnos a casa. Pero este manager era odiado por la mayoría de los trabajadores, porque en vez de terminar a la 1 de la mañana, él solía terminar como a las 3 o hasta las 3:30 de la mañana. ¿Y por qué lo hacía? Bueno, porque él estaba pensando en el turno de la mañana y decía, bueno, quiero dejar listo para que cuando ellos vengan no tengan que estar arreglando y preparándolo todo, sino que se puedan poner directamente a trabajar.
Y esto demostraba, por parte de ese manager, por ejemplo, devoción y madurez. Es decir, el hecho de que él permaneciera hasta tarde limpiando el local, pensando en los compañeros que iban a venir después, mostraba que no estaba únicamente interesado en el dinero, porque después de las 12 se cobraba más. Y por eso también se molestaban los que tenían 2 trabajos, no les iba a hacer mucha diferencia estas horas de más, pero él estaba comprometido con su trabajo. Ahora, nosotros los cristianos, cuando permanecemos en la verdad, vamos a actuar como este manager, vamos a tener un interés genuino en hacer que prospere la verdad. Vamos a trabajar, vamos a insistir, vamos a quedar más horas en pro de la verdad. Estamos evidenciando ahí la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos diciendo que no vamos a cometer errores. Desafortunadamente seguimos viviendo en un cuerpo de carne y vamos a pecar. Pero ¿cuál es la diferencia? El cristiano no permanece en el pecado. El cristiano no se queda ahí tumbado en el pecado y diciendo, mira qué bonito es el pecado. No, hermanos, el que es cristiano de verdad, el efecto que tendrá la verdad en su vida es que lo va a empujar a moverse, a salir del pecado. Hay muchos que por ahí dicen que son cristianos y destruyen sus familias. Empiezan a pensar solo en uno mismo. No, yo es que tengo que dar la prioridad a mi vida. No, yo es que tengo que priorizar mi felicidad. No, yo es que tengo que vivir la vida, tengo que aprovechar la vida. Hermanos, todo eso es contradictorio a lo que dice la verdad. Porque para empezar, la verdad nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Tenemos que poner a los demás como prioridad. Entonces, una persona que dice que estropea a toda su familia porque quiere su propia felicidad, no está actuando en base a la verdad. Está actuando en base a su egoísmo. El mundo es el que nos dice eso. No pasa nada. Tú tienes que buscarte lo tuyo. Tú tienes que estar bien contigo mismo. Pero ¿sabes qué nos dice la Biblia? Que tenemos que estar bien con el único que puede destruir nuestra alma. Y este es Dios. Solo por medio de Él es que podemos vivir una vida en la verdad. Solo por medio de Él es que podemos ser corregidos. No podemos permitir que la mentira guíe nuestra vida. No podemos permitir que la mentira sustituya la verdad de Dios. No lo podemos hacer. Y no porque nosotros seamos muy buenos, no porque nosotros tengamos la fuerza o seamos intelectualmente capaces, sino que es por la verdad que permanece en nosotros. Primera de Juan dice que nosotros tenemos la unción del Santo, que no necesitamos que nadie nos enseñe. Eso no quiere decir que no necesitamos un pastor, sino que lo que se está diciendo es que la palabra de Dios, por medio de los líderes, por medio de una enseñanza fiel, nos va a guiar. No necesitamos nuevas experiencias, no necesitamos nuevas técnicas, no necesitamos nuestra egolatría, que es ego más idolatría. La verdad, hermanos, que permanece en nosotros incluso nos lleva a exhortar a los hermanos que no están caminando de manera correcta. Y no es porque nosotros nos queramos entrometer en la vida de los demás, sino porque es un mandamiento, nos debemos de exhortar los unos a los otros, pero porque la verdad que permanece en nosotros no puede aceptar la mentira. No estás amando a tu hermano si dejas que permanezca en la mentira. Lo primero que hacen aquellos que no quieren que se exponga su pecado o que se exhorte su pecado, ¿sabéis qué es lo primero que hacen? Dejar de ir a la iglesia. Porque no quieren que otros vengan a decirle, mira, tu conducta es pecaminosa. Tu conducta está mal. Lo que has hecho en tu trabajo está mal. Lo que has hecho con tu familia está mal. La manera que te has comportado en la calle está mal. Pero este es el deber
de aquellos que son afectados por la verdad. Eso no quiere decir que se va a hacer de manera bruta, no quiere decir que se hace de manera en la que yo quiero demostrar lo mucho que sé. Si recuerdas el punto anterior, es que la iglesia está unida por la verdad. Eso es lo que nos mantiene unidos. Y cuando salen de nosotros, simplemente evidencian, como dice Primera de Juan, que no eran de nosotros. La verdad es el pegamento de la iglesia, es el vínculo más fuerte entre los miembros. La verdad vincula a la iglesia. La verdad permanece en nosotros y esto evidencia que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido el Espíritu Santo de Dios para guiarnos contra el error. La verdad permanece para siempre en el cristiano. Y el tercer efecto de la verdad en el cristiano es que la verdad nos lleva al conocimiento de Dios. La verdad nos lleva al conocimiento de Dios. Versículo 3 dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Bueno, la verdad es que a veces subestimamos las salutaciones, ¿no? Parece que solo está saludando, vamos a ir a lo que de verdad importa, ¿no? Vamos a saltarnos esta parte. Pero toda la Escritura es inspirada por Dios, mis hermanos. Y todo lo que Dios ha puesto en este libro tiene valor para nosotros. Así que Juan aquí está presentando una serie de valores o de virtudes, podríamos decir, ¿no? de Dios, pero las presenta en un orden específico. Fijaros cómo las presenta. Dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz. Y esto lo ha hecho de manera intencional, obviamente, el Espíritu. Y esto se parece mucho a la manera en la que el Señor nos atrae para sí mismo. ¿Qué es lo primero que nosotros conocemos de Dios? Es su gracia. Es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el regalo inmerecido que Cristo trajo por medio de su vida, su obediencia, su muerte y resurrección en la cruz. ¿Por qué? Eso es la gracia. Porque nosotros, una vez más, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No merecíamos el cielo por parte de Dios. De hecho, no merecemos ni ahora mismo el cielo. Que el que se cree buena persona, bueno, no pasa nada. Hay muchas buenas personas también en el infierno. Porque lo que nos salva no son nuestras buenas actitudes ni nuestra buena obra. Lo que nos salva es la gracia de Dios. Es el hecho de que Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer y nos dio este regalo inmerecido. ¿Por qué nos dio este regalo inmerecido? Fijaros, Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Nadie se salva por su justicia. Nadie demanda salvación a Dios. Nadie dice, es mi derecho que tú me dejes entrar al cielo. Porque nadie se lo merece. Todo lo que recibimos cuando Él nos salva, sea aflicción o bendición, los dos, sigue siendo la gracia de Dios. Su gracia es suficiente para que nosotros podamos seguir adelante. No necesitamos bendiciones de Dios para seguir adelante en nuestra vida. Necesitamos su gracia. Su gracia es la que nos levanta todas las mañanas. Saber que hemos salido del infierno y caminamos ahora hasta la vida eterna con Dios al cielo. No solo se queda ahí, sino que además nos dice que nos brinda su misericordia. Bueno, si la gracia es el regalo inmerecido, la misericordia es que no se nos dé lo que merecemos. Son términos muy parecidos, pero se distinguen en eso. La gracia es que nos haya salvado. La misericordia es que no nos envía al infierno. Él nos da la vida eterna que no merecemos. No nos manda al infierno para sufrir por nuestros pecados, que es lo que merecemos. No solo nos permite vivir una vida plena aquí en la tierra, sino que además seguirá en la eternidad. Hermanos, qué consuelo es saber que la misericordia de Dios se renueva cada mañana.
Cuando vemos estos términos en la palabra de Dios, espero que no hagáis como yo hacía antes. Los saltes y vamos a lo que de verdad importa. Estos términos están ahí para que nosotros meditemos en lo que significan, tanto en la palabra como en nuestras vidas. Hermanos, recuerda de dónde te sacó el Señor. Y ahora, ¿a dónde te está llevando? Si crees que tú te mereces algo de lo que tienes de Dios, seguramente no conozcas la verdad. Estás demandando que Dios te dé lo que tú quieres, seguramente no conoces la verdad, porque si Dios te diera lo que tú quieres o lo que tú te mereces, hermanos, estarías en el lago de fuego eterno. Todos nosotros, yo incluido. La sociedad es la que nos dice, no, te tiene que ir bien para que te sientas bien. Pero la palabra no nos dice eso. La palabra nos dice que tenemos que estar bien con Dios para que nos vaya bien. Y luego ya si hay aflicción, si hay persecución, si nos va mejor, si nos va peor, esto es secundario. Tenemos que estar bien con Dios. Señor no solamente nos da la gracia, nos da lo que no merecemos. Señor no solamente nos da su misericordia, es decir, no nos da lo que nos merecemos, sino que además nos da paz. Paz con Dios. ¿Qué quiere decir esto de paz con Dios? No, es que, bueno, ahora me siento en paz. Algunos que creen que la paz es que sus hijos no estén chillando en casa, por ejemplo. O que no haya trabajo esta semana y se pueda cobrar. Eso es tener paz. Irse de vacaciones, eso es tener paz. O incluso algunos dicen que a la hora de tomar decisiones hay que sentir paz. Hermanos, te invito a que lo busques en la palabra, no vas a encontrar este método de tomar decisiones en la palabra del Señor. Cuando la Biblia habla de que tenemos paz, habla de que podemos mirar hacia Dios y no temer por nuestras vidas. Y saber que Dios no nos va a fulminar al instante. Sí, eso es más que suficiente, mis hermanos. Esa es la paz que domina nuestra vida. Esa es la paz que guía nuestra vida. Saber que Dios no nos va a fulminar. Saber que ahora tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Por medio de la obra de Cristo. Podemos mirar hacia Dios. No se trata de una paz sentimental. ¿Sabes por qué el cristiano puede dormir y descansar a pesar de los problemas que tiene? Porque sabe que al final de su vida no le espera el infierno, sino que va a estar en la gloria con su Señor. Va a poder mirar cara a cara a su Señor. Tendríamos que decirnos a nuestra alma más a menudo, ¿por qué te abates? ¿Por qué te deprimes? Si tan solo miráramos a la gracia de Dios, a su misericordia, a la paz que Él obtuvo por medio de su Hijo Jesucristo, quizás dejaríamos de centrarnos tanto en nosotros mismos. Como veis, este es el proceso por el que experimentamos a Dios, la bondad de Dios, cuando Él nos salva. Y Juan quiere hacer y dejar muy claro que esta paz, esta gracia, esta misericordia proviene de Dios y del Señor Jesucristo, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué lo está especificando? Bueno, si recordáis, los gnósticos están ahí medio diciendo que Jesucristo no es del todo hombre, que no es del todo Dios, que se hizo Dios, que llegó a ser Dios. Y aquí el apóstol está diciendo, Dios Padre y del Señor Jesucristo están al mismo nivel, son la misma persona, tienen la misma autoridad y el mismo poder. Y para dejarlo más claro todavía dice, Hijo del Padre, dice, de Dios Padre, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. ¿Por qué? Porque muchos querían decir que Jesucristo no vino en carne a la tierra.
que Él no estuvo aquí, que fue un fantasma, una ilusión, una aparición, un sueño casi. Aquí nos está recalcando que no, que Él vino a la tierra, es el Hijo del Padre. Todos estos deseos que está deseando Juan provienen de Dios, provienen de Cristo, pero tiene aquí un elemento importante, y es que el énfasis que nos está haciendo aquí es en amor y verdad. Fijaros que la palabra verdad se repite 5 veces a lo largo de la carta y 4 de ellas están en esos 3 primeros versículos. ¿De qué nos querrá hablar el apóstol Juan? De la verdad. De nuevo, no penséis que la gente recibía esa carta y cada uno la recibía ya en su correo y la tenía individualmente y la podía leer y leer antes de dormir. Bueno, voy a acostar, vamos a leer la carta que envió el apóstol Juan. No, sino que se leía en la iglesia. Entonces la gente tenía que escuchar. Y al escuchar la palabra verdad repetidas tantas veces, te estaba marcando el tono de lo que quiere hablar. ¿Cuál es el tema principal? Es la verdad. Por eso se repite tantas veces. Y centrándonos en este versículo en concreto, del saludo de Juan, ¿verdad? Que es la revelación de Dios también, nos está mostrando cómo debemos amar en la verdad. Y es por medio del conocimiento de la palabra del Señor. Es decir, cómo nosotros podemos llegar a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, a tener paz con Dios, es por medio de la verdad, por medio de la verdad de Dios. Y hemos dicho, y lo vamos a seguir repitiendo, la verdad de Dios no es algo subjetivo, sino que es su palabra. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es muy importante, hermanos, muy importante. Porque muchos creen que pensar o que la filosofía o buscar en tu interior es lo que te puede hacer llegar a Dios. Pero esto no es así. Dios solo se revela de una manera clara y es por medio de su palabra. Una vez visitando el Caribe, fuimos a unas cuevas de estas que tienes como que meterte debajo del agua y como que hay rayos de luz que entran y crean como una atmósfera muy bonita ahí dentro. Pero es imposible que tú llegues ahí si alguien no te lo dice. No hay señales, no hay una ubicación de GPS, o sea, no lo puedes buscar ahí en Google Maps, no te va a llevar a ese lugar. Tiene que ser una persona que lo conoce, que te va a guiar hasta este lugar, hasta este sitio. Y una vez que llegas ahí, si esta persona no te lo dice, tú no puedes encontrar la cueva. Porque dependiendo de la marea que sube y baja, es cuando ves la entrada de la cueva. Entonces tú puedes llegar ahí y decir, bueno, aquí no hay ninguna cueva y volver a tu casa. Para conocer la gracia de Dios es necesario que seamos guiados primeramente por el conocimiento de la verdad de Dios. No podemos llegar por nuestra propia cuenta, no podemos llegar por nuestro mérito. Por mucho que pienses, por mucho que busques en tu interior, no vas a llegar a Dios. Porque lo que hay en ti es lo que hay en todo ser humano, pecado. Estamos lejos del Señor. Hay muchos que dicen por ahí que Dios se revela en la sonrisa de un niño. O en ayudar a una señora mayor a cruzar la calle. Bueno, eso son buenas acciones, pero Dios no se revela en eso. Un ladrón puede ayudar a una señora mayor a cruzar la calle. Y eso no quiere decir que él tenga el conocimiento de la verdad de Dios. Por no hablar de los que dicen que conoce a Dios, pero que no les gusta la iglesia. No, yo con Dios todo, pero la iglesia no. Eso sí, eso no. Pero hermanos, Dios ha decidido revelarse al mundo por medio de la iglesia. Dios ha elegido este método por medio de la predicación. Y tú no vas a estar sentado en tu habitación y de repente te va a venir un ángel a predicar. Lo siento, no va a pasar.
Aunque hay muchos que dicen por ahí que tienen visiones de ángeles y de Cristo, si no terminan en una iglesia, si no terminan con su Biblia abierta, convencidos de pecado, ese no es Jesucristo. No lo es. Por mucho que nos gusten estas historias extraordinarias, lo que guía es la verdad de Dios. Hasta la naturaleza, hermanos, apunta a Dios. Pero nadie se convierte por abrazar a un árbol. Nadie se convierte por mirar al cielo y ver lo bonito que es, porque apunta a un Dios, pero no te apunta al Dios que creó los cielos y la tierra, pero que mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Esto solo lo puedes conocer por medio de su palabra. Mucha introspección que hagas, no puedes convencerte de pecado. Solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios si habita y permanece en ti, por medio de su palabra. Solo el conocimiento de la verdad de su palabra nos lleva a Dios. Solo la verdad nos lleva a tener gracia, misericordia y paz delante del Señor. Recuerdo cuando era pequeño, solíamos ir a veranear ahí en la casa de la playa de mi abuela, y había una situación que ocurría todos los años. Era muy incómoda, pero ocurría todos los años. Y es que se acababa el agua. Siempre, porque todo el mundo se iba a la playa y de repente no había agua suficiente, no daba abasto para todos. Y la solución que todos tenían que hacer era ir a la calle, coger el agua del grifo y echarlo, digamos, al estanque de agua, que normalmente ahí en Brasil, ¿verdad?, están en la parte de arriba, ¿verdad? Están ahí en el tejado, ¿no? Entonces, una vez más, nos quedamos sin agua y en esta vez, en una casa muy amplia, ¿verdad?, estaban algunos amigos de mis primos, eran mayores que nosotros. Y ellos, con toda la buena disposición, dijeron, bueno, vamos a ayudar a transportar el agua hasta la parte de arriba, ¿no? Era medio incómodo, había que subirse una escalera. Y recuerdo que había un chico que estaba fuerte, o sea, se notaba que estaba con los músculos definidos, ¿verdad? Iba al gimnasio. Pero lo gracioso fue que en cuanto empezó a subir la escalera, ¡ay, ay, me duele el brazo, ay, ay! Y ya fue, vamos, el hazme reír de estas vacaciones, ¿no? El chico fuerte que no puede subir un cubo de agua. Mientras los demás ahí flaquitos, hasta las chicas conseguían subir el cubo de agua, pero el chico fuerte que va al gimnasio no conseguía hacerlo, ¿verdad? Sus músculos no tuvieron ningún efecto en algo tan simple, tan sencillo como era subir el agua al tejado. Hermanos, nosotros a veces aparentemente hacemos o damos la impresión de que somos fuertes espiritualmente. Sí, yo es que voy a la iglesia todos los fines de semana. Y hasta utilizamos el lenguaje bíblico, ¿verdad? Pero se va a ver en nosotros el efecto de la verdad cuando tengamos alguna situación donde tengamos que demostrar si de verdad estamos unidos a la iglesia por la verdad. Cuando nos confronten, por ejemplo, y nos digan que estamos viviendo de manera pecaminosa, ¿o qué vamos a hacer? No, nadie me juzga y me voy. La verdad no tuvo ningún efecto en tu vida si esto es así. O cuando nosotros nos alejamos de la verdad, estamos evidenciando que el efecto de permanecer en ella no está presente. O cuando nos creemos buenas personas y creemos que Dios tiene que darnos a nosotros la salvación o lo que nosotros queremos, nuestra bendición. Estamos evidenciando que la verdad no hace ningún efecto en nuestra vida. Y esto, hermanos, de nuevo, no se consigue solamente con esfuerzo humano. No se trata de lo mucho que tú te esfuerces para conocer intelectualmente la verdad de la palabra de Dios, sino que se trata de Dios mismo. Dios es el que tiene que revelarse a tu vida. Dios es el que tiene que abrir tu entendimiento. No se trata de legalismo, no se trata de religiosidad. Se trata de la verdad de Dios revelada en nuestras vidas y de cómo eso afecta nuestras decisiones.
cómo afecta nuestro caminar. Si el Señor te ha salvado, ¿puedes decir que manifiestas los efectos de la verdad en tu vida? Y si no los manifiestas, ¿por qué será? ¿Será porque no conoces la verdad? Y si no conoces la verdad, ¿por qué no estás buscando más conocer de la verdad? Y si el Señor no te ha salvado, lo que tienes que hacer es pedirle misericordia. Pedirle que se compadezca de ti, que te ayude, que se revele a tu vida, para que no camines derecho al infierno. Hermano, que Dios nos ayude a evidenciar que hemos llegado al conocimiento de Cristo como Señor y Salvador, permaneciendo en su verdad, estando vinculados a la Iglesia, conociendo a Dios como efecto de la verdad en nuestras vidas. Oremos. Señor Jesús, agradecemos por tu verdad, tu palabra que es viva y eficaz. Señor, tu palabra que no vuelve vacía, tu palabra que nos exhorta, Señor. No nos dejes ser indiferentes a ella. No nos dejes ignorar lo que tú nos estás diciendo, Señor. Si hay áreas de nuestra vida en las que nos tenemos que arrepentir, ahora que conocemos tu palabra, ayúdanos. Cambia nuestra vida, cambia nuestro entendimiento, cambia nuestra manera de vivir, Señor. No queremos forzar los efectos de la verdad, sino que queremos que sean naturales, Señor, que provengan de tu Santo Espíritu y tu obra en nuestras vidas. No queremos vivir vidas hipócritas, Señor, fingiendo que creemos una cosa, pero que luego vivimos otra. Sino que queremos que tu palabra guíe nuestra vida, Señor. En nuestras relaciones, en nuestro amor hacia la iglesia, Señor. En exhortarnos los unos a los otros, en recibir exhortación y sobre todo en conocerte, Señor. Reconocer la gracia que tú has derramado en nuestras vidas. Señor, somos pecadores. Nos cuesta tanto verte, Señor. Nos cuesta tanto, Señor. Nos empaña el pecado. Nuestras vistas, Señor, se distraen por el pecado. Así que te pedimos que tu verdad brille más que cualquier mentira, Señor, en nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén.